אשא ונפשי תפעם ראי שמחת ליבי בשמחת עולם שביעי עמנו עד הזקה מזמורים לך נשיר זיו כבודך יזהיר מנעם שעבר המלכה משמרום תרדי זוהרת והאל יפרוס ברכה לאומני וחרת נאי נא 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 נאי נא 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 נאי נא נאי נא 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 Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Amén, Señor. Gracias, Padre. Precioso es Dios. Gracias, Padre. Los anuncios los haremos al final. Bienvenidos a la casa de Dios. Todos aquellos que quieran aportar. Thank you, Jesus Christ. Bendito Dios, aleluya. Y sin hacer más preámbulos, voy a invitar a mi hermano Henry Mendoza. Gracias, Padre. El instrumento que Dios usará para hablarle al pueblo de Dios. Bendito Jesús. Gracias, Padre, porque contestaste nuestra petición. Mi hija llegó. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Thank you, Nuestro Jesus hermano Christ. Henry, con la exposición. Aleluya. La palabra. Esperamos que la próxima vez ya tengamos un equipo con la capacidad requerida. Santo y poder. Amén. Así que Gloria ahora a Dios. gracias a pulmón. Amén, aleluya. Como en los tiempos de Cristo, ¿verdad? Santo y Así poder. predicamos la palabra del Señor. Alabado sea tu nombre, Cristo. Bendito sea el Señor. Pueden sentarse, amados hermanos. Pues, damos gracias al Señor. Lo decimos siempre, ¿verdad? Porque tenemos más que motivos de sobra para agradecerle al Señor todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y el milagro más grande que hemos recibido, que es el de la salvación de nuestras almas. Bendito sea el Señor. Para los hermanos que no me conocen, Vive, hay poder. pues saben, mi nombre es Henry Mendoza, Vive. pastor, su amigo, de Barranquilla, Colombia. Bendito sea el Señor. Y le damos gracias al Señor, pues su amor y misericordia nos tiene aquí en pie delante del pueblo santo. Amén. Gracias, papá. Esta mañana, cuando salí de casa, acompañada con mi hermano Alexis González, pues salimos ya preparados porque por lo general los días domingos pues vamos a 3 servicios, vamos a 3 iglesias diferentes donde el Señor nos ha puesto a ministrar. Vive. Y salí preparado con el mensaje porque esta noche voy a estar predicando en la iglesia Pacto de Amor en la ciudad de Pasey. Pero cuando llegamos pues nos sorprende el Señor, nuestro Dios, que puso en el corazón de nuestro pastor pues que trajera el mensaje. Vive. Entonces es doble bendición para mí, pues no estaba en mi mente, en mis pensamientos, pero sí estaban en la mente y en el pensamiento de Dios. Amén. Así Aleluya. que en esta mañana tan hermosa, en este precioso día, porque este es el día que hizo Jehová, Amén. en el cual nos alegraremos y nos gozaremos en él. Sí, Señor. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá, solo Dios lo sabe, Yes. Amén. Aleluya. pero hoy estamos aquí delante de su presencia. Alabado Dios. Glorioso Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Quiero orar, quiero poner este mensaje, esta palabra, no este mensaje, sino esta enseñanza. Pero Dios nos ha llamado al ministerio de la enseñanza. Por lo general, pues nosotros decimos el mensaje de la palabra, pues, pero el mensaje lo trae es el profeta, o lo trae la profecía. Pues nosotros tenemos el ministerio de la enseñanza, pues y en esta mañana vamos a estar dando una enseñanza. Pero quiero que usted me ayude a orar para poner esta enseñanza en
las manos del Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. Padre, te damos Alabado gracias Dios. por tu amor y misericordia. Estamos aquí delante de tu presencia. Tu siervo está Maravilloso. Oh, gracias, Señor, porque tú eres maravilloso. Omnipotente. Gracias, Hacedor de Jesús de maravillas. Nazaret, Hijo de Dios, porque por tu sangre preciosa, sangre derramada en el altar de la cruz del Calvario, por esa sangre preciosa, nos salvaste, nos limpiaste de todo pecado, de toda maldad. Por esa sangre tenemos vida eterna. Por esa sangre fuimos santificados. Por esa sangre fuimos comprados, fuimos rescatados. Por esa preciosa sangre Dios mío, no te pido que podemos lo estar cantes, sino que lo confiados uses al para trono tu de la gloria. gracia. Solo te pido, Padre, que ninguna palabra pase por los labios de tu siervo, de las que tenga que Que la arrepentirse. rema de tu Santo Espíritu sea fluyendo y que sea fluyendo nuestro Ay, entendimiento Padre de la gloria. para comprender, para discernir esta poderosa palabra. Gracias por Gracias, Espíritu Tu Santo, presencia. en Que el llegue a nombre su corazón. poderoso de Jesús. Que toda palabra que pase por él Amén. venga con Y dimensionada amén. con la unción de tu Aleluya. Espíritu. Y a En su el nombre de nombre. Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a estar disertando la enseñanza en el libro de Apocalipsis, Gracias, papá. capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Vamos a estar llevando el tema, el misterio del número 666. Bendito sea el Señor. Dios me dio esta enseñanza hace ya muchos años. Estaba en mi país, Colombia, y me ha permitido predicarla tanto en diferentes iglesias, pues tanto en mi país, en Colombia, como acá en el estado de New Jersey. Y siempre que traemos esta enseñanza, siempre le decimos al pueblo: amados, nosotros esto lo enseñamos por revelación, por conocimiento, por sabiduría. Pero usted sabe que el conocimiento no te salva ni te condena. Somos salvos por gracia, somos salvos porque Jesucristo derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Somos salvos porque con su sangre nos justificó delante de Dios. Somos salvos porque su sangre nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Yes. Y Dios nos ve justos y aceptos delante de Él por esa sangre preciosa. Mas Jesucristo dijo algo, dijo: escudriñad las Escrituras porque en ellas está la vida eterna. Entonces esto es lo que hacemos. Al escudriñar la palabra, al estudiar la palabra, tenemos vida eterna. No es que vamos a tener la vida eterna cuando Jesús levante la iglesia y estemos allá. No, desde el mismo día que usted aceptó a Jesucristo como Gracias, su Padre. Señor y Salvador, usted tiene la vida eterna, y la vida eterna está aquí, That's right. en su palabra. Entonces, también dice la profecía que bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan las palabras de este libro. Así que en esta mañana somos bienaventurados al leer, al escuchar y sobre todo a guardar la palabra de Dios. Vive Jesús. Entonces, Apocalipsis capítulo 13, y leemos la santa y bendita palabra con la bendición del Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia,
y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y seguimos en el versículo 16, dice: y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Dios añada bendición a su palabra. Puede sentarse, amado. Maravilloso. La gracia de Dios sobreabunda en nuestros corazones. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Sabemos por lo que enseña el libro de Apocalipsis que el apóstol Juan recibió esta revelación estando preso en la isla de Patmos por causa de la palabra. Bendito sea el Señor. El capítulo 13 habla acerca de dos bestias. Y sabemos que el libro de Apocalipsis habla en muchas ocasiones en un sentido figurado o simbólico. Juan usa figuras retóricas para expresar una gran verdad espiritual acerca de los acontecimientos postreros. Este libro fue escrito hace ya 2000 años. Y para los cristianos de aquella época, para los cristianos de la iglesia primitiva, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el rapto de la iglesia, era algo que para ellos era algo inminente, algo que ellos veían con una prontitud, algo que ellos veían acercarse pronto. Y si lo percibían ellos de esta manera hace 2000 años, ¿cuánto más lo percibiremos nosotros? Pues ya han transcurrido más de 2000 años. Bendito sea el Señor. Enseña la Escritura que para Dios 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años. Dios no retarda sus promesas como algunos lo creen, sino que siendo paciente espera la predicación del Evangelio, porque el propósito de Dios es que todas las almas sean salvas. El deseo de Dios es que nadie se pierda. Vive. Enseña la Escritura que porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios nos amó a todos. La salvación es para todos. Para todos, ¿verdad? El que no es salvo es porque no quiere, porque rehusó aceptar a Cristo como su Señor y Salvador. Bendito sea el Señor. Pero dice el capítulo 13 de Apocalipsis, dice Juan: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros lo interpretamos en un sentido figurado. Las dos bestias simbolizan al anticristo y al falso profeta, quienes van a establecer el gobierno satánico aquí en la tierra. Enseña el apóstol Pablo en el libro de Primera de Tesalonicenses capítulo 2 que no vendría Cristo sin que primero viniese la apostasía y se manifestare el hombre de pecado, el hijo de perdición, aquel inicuo al cual el Señor matará con el espíritu de su boca, con la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, como preámbulo a la segunda venida de Cristo, porque cuando hablamos nosotros de la segunda venida de Cristo, tenemos que entender que antes del acontecimiento, antes de que Jesús pise la tierra por segunda vez, primero es el rapto de la iglesia. Y mientras nosotros estamos allá en la boda del Cordero,
la tierra va a estar sufriendo el periodo que se conoce como la gran tribulación. Van a estar bajo el gobierno del anticristo. Por lo que el apóstol Pablo dice en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice que no se ha manifestado aún porque hay algo que a lo presente lo detiene, que es el Espíritu Santo y la iglesia. Mientras aquí en la tierra está la iglesia y el Espíritu Santo con ella, está la gracia de Dios. La misericordia de Dios aquí está por causa de los escogidos. Por causa de que aquí en la tierra está un pueblo que le costó la sangre de su Hijo Jesucristo. Y mientras este pueblo esté aquí en la tierra, aquí está el Espíritu Santo de Dios con ese pueblo. Pero cuando el Señor levante su pueblo, aquí no va a estar el Espíritu Santo. Cuando el Señor levante su pueblo, aquí ya no va a estar la gracia de Dios. Entonces es cuando se manifiesta el gobierno del anticristo. Pero esto es algo, dice el apóstol Pablo, que el misterio de la iniquidad ya está en acción. Miren, hace 2000 años y ya la iglesia sabía que esto venía trabajando. Desde el mismo día que Jesucristo fundó la iglesia y comenzó a trabajar en ella, ese mismo día el diablo formó la suya y comenzó a trabajar en ella. Usted sabe que el diablo es un imitador de las cosas de Dios. Él imita las cosas de Dios, pero para torcerlas, para hacer lo contrario. Cuando Moisés fue ante Faraón y tiró la vara, y la vara se convirtió en serpiente, ¿qué hicieron los sacerdotes del diablo? Hicieron lo mismo. Cuando Moisés tocó las aguas del río y las convirtió en sangre, ¿qué hicieron los sacerdotes satánicos egipcios? Hicieron lo mismo. El diablo imita la obra de Dios. Así como Jesucristo tiene un pueblo, tiene una iglesia, el diablo también tiene la suya. Y no es que la va a formar en esto en un par de años, no, es que decía el apóstol Pablo, ya está en acción. Ya viene trabajando. La plataforma del gobierno del anticristo. Como decía al principio, esto nosotros lo estudiamos por revelación, por conocimiento, por sabiduría. Porque nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros estamos esperando a Cristo, al rapto de la iglesia. Bendito sea el Señor. Pero no queremos irnos, no queremos partir de esta tierra ignorantes. Pues si esto está escrito y todo lo que está escrito es para nosotros, para que lo escudriñemos, para que lo estudiemos y para que lo prediquemos. Bendito sea el Señor. Entonces, las dos bestias del capítulo 13 de Apocalipsis se están haciendo referencia al anticristo y al falso profeta. Dice el verso 2, la bestia era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón dio su poder y su trono y grande autoridad. Usted sabe que el diablo tiene un trono aquí en la tierra. Oh, bendito sea el Señor. Eso es lo que muchos cristianos ignoran, ¿sabe? Eso es lo que mucha gente en el mundo ignora, que Él tiene su trono, tiene su palacio de gobierno en la ciudad de Roma. Bendito sea el Señor. Y tiene allí a su sacerdote. Oh, bendito sea el Señor nuestro Dios. El dragón, todo eso se lo da aquí en el verso 2 del capítulo 13, dice que todo eso se lo entrega al anticristo. El trono de Satanás que está en la ciudad de Roma, de donde se levantará el falso profeta. Bendito sea el Señor. Las dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Verso 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bendito sea el Señor. Usted sabe que uno de los sacerdotes de Satanás fue herido hace muchos años de muerte y sobrevivió. Fue herido de muerte y sobrevivió. Y se maravilló la tierra
en pos de esa bestia que fue herida de muerte y que fue sanada. Y ya lo declararon santo. Bendito sea el Señor y a su nombre. Sea la gloria. Damos la gloria al Dios del cielo. Cielo y tierra pasará, mas la palabra de Cristo no pasará. Todo lo que está escrito se cumple, hermano. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio, que es lo que el profeta Daniel dice: tiempo, tiempos y medio tiempo. 42 meses, 3 años y medio, el periodo de la gran tribulación. Entonces nosotros, los que guardamos la palabra de Dios, los que guardamos el testimonio, los que guardamos la santidad, los que no nos contaminamos, los que no manchamos nuestras vestiduras, estaremos allá en la gran boda, en la gran cena. Los dones, los galardones, la recompensa de todo lo que usted hizo aquí en la tierra. Todas las almas que usted se ganó, todos aquellos a los que usted le predicó. Bendito sea el Señor, porque un día estaremos delante del Cordero y te preguntará: ¿y qué hiciste tú por mi obra? Porque hay gente que ama a Dios, pero no ama la obra de Dios. Y hay gente que ama la obra de Dios, pero no aman a Dios. Bendito sea el Señor. Y en el Evangelio es completo. Aquí o es todo o es nada. El que ama a Dios, ama su obra. El que ama la obra de Dios, ama a Dios. Bendito sea el Señor. Glorioso Dios. Amén. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Usted no va a estar allí porque nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero. Glorioso Dios. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Aleluya. Por eso Jesús decía a los discípulos: no se regocijen de que oran por los enfermos y los enfermos sanan, aunque hay que hacerlo. No se regocijen porque echan fuera demonios, los demonios salen, aunque hay que hacerlo. Sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Aleluya. Bendito sea el Señor. Glorioso Verso Dios. 9. Si alguno tiene oído, oiga. Oiga. Ese no se refiere solamente a tener el oído físico, sino a abrir los sentidos espirituales, a percibir el mundo espiritual. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu Santo habla a la iglesia. Y no se está refiriendo este término al oído físico solamente, sino en abrir nuestros sentidos espirituales, a discernir lo que está pasando, lo que está ocurriendo. Mire, en esta tierra nada pasa por casualidad, hermano. Ninguna noticia que usted vea en la televisión, que usted vea, que usted lea en la prensa, que usted escuche en la radio, que usted la vea en internet, nada pasa por casualidad. Todo va empujando hacia una sola cosa: el cumplimiento de la palabra de Dios. Glorioso Dios. Así como Jesús está moviendo su iglesia y está moviendo su iglesia y está inquietando a los pastores y está inquietando a los evangelistas y está inquietando a los profetas, y la iglesia de Dios está trabajando como las hormigas trabajando. Bendito sea el Señor, porque el tiempo está cerca. El diablo también tiene a los suyos trabajando. Bendito sea el Señor. Y trabajan quizás hasta más que nosotros. Pues ¿cómo le trabajan al diablo? Porque así es el ser humano. Ven a los pies de Cristo y a veces nos tienen que echar agua caliente para que trabajemos. Bendito sea el Señor y a su nombre. Gloria. Pero ¿cómo le son fieles los ministros a Satanás? Aleluya. Precioso tú eres, mi Dios. Verso 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Mire, la primera bestia, el anticristo, dice Juan, que sube del mar. El mar simboliza muchedumbre de naciones, pueblos y lenguas. El mar.
El falso profeta dice que subió de la tierra. Dice que la tierra, él está haciendo referencia a Israel. Dice que subió de la tierra. O sea, dicen los estudiosos de estas profecías, los teólogos que estudian mucho la escatología, que tanto el anticristo como el falso profeta, los dos serán de origen judío. Los dos serán de origen judío. Pues se sabe que el anticristo tiene que ser de origen judío. Acuérdense algo, amados. Cuando en el Antiguo Testamento a Israel le fue prometido un Mesías, todos los profetas apuntaron hacia un Mesías que iba a venir, el Emanuel, el Dios con nosotros. El Antiguo Testamento, todas las profecías apuntaban hacia la venida de un Mesías, un príncipe salvador. Cuando vino Cristo, cuando Dios se manifestó en carne, cuando Cristo se manifestó a Israel, ¿qué pasó? Dice el capítulo 1 de Juan, dice que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Pero a nosotros, los que le recibimos, los que creemos en su nombre, nos dio la potestad, el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Los judíos no lo recibieron. Los judíos no aceptaron a Jesús de Nazaret como el Mesías prometido. Lo rechazaron. Y todavía lo están esperando, y todavía lo siguen esperando. Cuando se presente el anticristo, cuando se manifieste el anticristo, ¿usted qué cree que va a pasar? Que allí es donde ellos lo van a recibir. ¿Quién como la bestia? Ahí es donde ellos van a aceptar al anticristo como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, porque cuando vino el verdadero Mesías Jesucristo no le recibieron. Cuando el anticristo aparezca, entonces allí sí lo van a recibir. Bendito sea el Señor. Entonces, ellos no van a recibir a alguien por Mesías que no sea de origen judío, porque Cristo está en la profecía de que tiene que ser de origen judío, ¿verdad? No creyeron en Jesucristo, pero cuando el anticristo aparezca y les va a comprobar que es de origen judío, entonces sí le van a recibir. Bendito sea el Señor y a su nombre. Gloria a la gloria, aleluya. Dicen también los teólogos que estudian estas escatologías que de igual manera el falso profeta no es más que el cura de Roma, tendrá que ser también de origen judío. Entrega todo su poder y autoridad a la bestia. Bendito sea el Señor. Así que lo más posible es que tanto el anticristo como el falso profeta sean de origen judío. Ahora, mencionan algunos teólogos que lo más posible es que sean de la tribu de Dan y de la tribu de Efraín. ¿En qué se basan ellos? En los 144,000 sellados del Apocalipsis no aparecen ni la tribu de Dan ni aparece la tribu de Efraín. Fueron excluidas. ¿Por qué fueron excluidas estas tribus? De los 144,000 sellados. Usted lee ese pasaje de los 144,000 sellados, usted allí no encuentra que aparece ni la tribu de Efraín ni aparece la tribu de Dan. La profecía de Jacob, antes de morir, él dice: será Dan serpiente junto al camino. Ahora, cuando el reino de Israel se dividió después de la muerte de Salomón, que se dividió en el reino de Israel con 10 tribus al norte y el reino de Judá con 2 tribus al sur, dice la Biblia que en el reino del norte reinó Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Hizo 2 becerros de oro, uno puso en Dan, en la ciudad de Dan, de la tribu de Dan, y el otro lo puso en la ciudad de Betel, de la tribu de Efraín. Colocó un altar
en la ciudad de Dan, de la tribu de Dan, y colocó un altar en Betel, de la tribu de Israel, y dijo: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de Egipto. Y el pueblo dijo: amén. Por esta razón, la tribu de Dan y la tribu de Efraín no aparecen en los 144,000 sellados. Anyway, pero eso lo explicamos otro día. Estamos tratando el mensaje Apocalipsis capítulo 13, el misterio del número 666. Bendito sea el Señor. Y vamos así al verso 16, amado. Dice, mire, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número del hombre y su número es 666. Siempre se ha dicho, siempre se nos ha enseñado a través de las Sagradas Escrituras el papel tan importante que los números juegan en la Biblia. En la Biblia los números juegan un papel importantísimo, por lo que significan, por lo que simbolizaban. Tanto para el pueblo de Israel como para la iglesia primitiva, la simbología numérica era de suma importancia. Eso es algo que pues ya hoy en día, en nuestros días, pues poca atención se lo presta. Pero tanto para el judío del Antiguo Testamento como para la iglesia primitiva, la numerología o el significado o el símbolo de los números cobraba mucho valor, era de suma importancia. Sabemos que el número 1 simboliza la unidad, ¿verdad? Dios es uno. Deuteronomio 6:4 dice: oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El número 1 simboliza eso, la unidad. Un solo Dios, un solo Señor, un bautismo, una fe. Eso es el número 1, la unidad. El número 2 simboliza la dualidad, la amistad, el compañerismo. Jesús siempre enviaba a sus discípulos a predicar en grupos de a dos. Cuando envió a los 70 a predicar, los mandó en grupos de a dos. Proverbio dice que son mejor dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Mas hay del solo que cuando cayere no tiene quien lo levante. Entonces el número 2 simboliza eso, la amistad, el compañerismo. Santo Dios, aleluya. El número 3 simboliza la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 3. Eso está en Primera de Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y porque 3 dan testimonio en la tierra, ¿verdad? Entonces el número 3 simboliza eso, la Trinidad de Dios. Señala la Escritura que cuando Abraham fue a llevar a su hijo Isaac a sacrificarlo, dice la Escritura que al tercer día él levantó sus ojos y vio el monte Moriah. El tercer día, usted sabe lo que el tercer día simboliza. Dios le dice a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo único. Ese mismo día en que Dios le dijo a Abraham: ve y sacrifícame a tu hijo, ese mismo día ya en la mente y en el corazón de Abraham ya su hijo estaba muerto. Eso es el poder de la fe. Cuando Dios le dice la palabra, cuando Dios le da la profecía, cuando Dios le hace la promesa, aunque no haya pasado, aunque no haya sucedido, pero ya en su mente y en su corazón ya sucedieron. Dios te da una palabra, esa es la fe que Dios honra. Dios te da una palabra, te da una profecía, te da un mensaje. Usted lo cree en su mente, en su corazoncito, de que ya sucedió.
aunque tus ojos no lo vean, aunque tus manos no lo toquen, pero ya usted lo cree. Entonces, desde el día que Dios le dice a Abraham, ve y sacrifícame a tu hijo, tu único hijo a quien tú amas, ese mismo día ya en la mente y en el corazón de Abraham, Isaac murió. Él no sabía que Dios le iba a decir, detén tu mano. Él no lo sabía. Él no sabía qué iba a pasar al día siguiente. Él no sabía qué iba a pasar dentro de una hora. En el mismo momento en que él recibe la orden, pues esa es la fe que Dios exalta, que Dios honra. Que en su mente y en su corazón, pues ya su hijo estaba sacrificado. Al tercer día él ve el monte Moriah, que es el mismo monte Gólgota, la montaña de la Carabela, a las afueras de Jerusalén, donde un día nuestro Señor Jesucristo fue levantado en una cruz. Al tercer día él le dice a sus siervos, espérenme aquí, el muchacho y yo adoraremos y regresaremos. Él habló en plural, él no dijo, espérenme aquí, voy a ir allá y después yo regreso porque al muchacho lo voy a ejecutar, lo voy a sacrificar. Él confesó una palabra de fe, él confesó una palabra de esperanza, él dijo, regresaremos, regresaremos. Y al tercer día dice la Escritura que cuando él levantó el puñal para degollar al hijo, Dios le dijo a Abraham, detén tu mano. Ahora conozco que eres un hombre de fe. Ahora conozco que eres un hombre de paz. Dios. Al tercer día, Isaac resucitó para la mente y para el corazón de Abraham. Y usted sabe de qué tipo y figura esto, ¿verdad? Bendito sea el Señor. El número 3 simboliza la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 días después del bautismo de Jesús, Juan capítulo 2, es donde Jesús hace el primer milagro en su ministerio. Muchos predicadores, muchos dicen que Jesús, y muchos libros apócrifos dicen que Jesús hacía milagros cuando niño. Pues bíblicamente el primer milagro que hace Jesús lo hizo al tercer día después del bautismo. Después que Juan lo lanzó al ministerio, después que Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amen. Al tercer día después que se escuchó una voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Al tercer día él fue a las bodas de Caná y convirtió el agua en vino. Al tercer día resucitó Jesús de entre los muertos, bendito sea el Señor. Entonces el número 3 simboliza la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El número 6 simboliza la imperfección. El número 6 es número de hombre. Génesis 1:26, el hombre fue creado en el día sexto. El día sexto fue creado el hombre, en el día 6. Cada Apocalipsis nos está hablando que el número 6 es número de hombre. Y leemos nuevamente el versículo, mire, dice, hacía que a todos. Mira, aquí hay 6 tipos de personas. Aquí el versículo 16 de Apocalipsis 13 está describiendo a 6 tipos de personas. Primero, pequeños. Segundo, grandes. Tercero, ricos. Cuarto, pobres. Quinto, libres. Y sexto, esclavos. Los 6 tipos de hombres que conforman la sociedad de hoy en día. O sea, el número 6 es número de hombre. El número 6 simboliza la imperfección. Estaba mencionando el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús convierte el agua en vino. Dice la Escritura que tenían 6 tinajas. 6 tinajas de vino. Y el vino se les acabó antes de la fiesta. Porque el número 6 es insuficiencia. Porque el número 6 es imperfección. Bendito sea el Señor. Pero dice la Escritura que Jesús hizo la 7ª tinaja, la del vino nuevo. Y si uno lee los demás textos de la Biblia, dice que Él no echa vino nuevo en odre viejo. That's right. Amen. Bendito sea el Señor. Jesús hizo vino nuevo en un odre nuevo. Jesús hace la 7ª tinaja.
El número 7 es la perfección divina. El número 7 es el número de Dios, el número de pacto, el número de juramento. Bendito sea el Señor. Jesús hizo la 7ª tinaja, la del vino nuevo. Usted sabe que usted y yo somos la 7ª tinaja. Somos la generación del vino nuevo. Estamos completos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Glorioso El que está en Dios. Cristo, nueva criatura es. Amén, aleluya. Somos la 7ª tinaja, la del vino nuevo, la que vino, donde vino el Espíritu Santo de Dios a morar. Bendito sea el Señor y a su nombre. Damos la gloria al Señor. Yo quiero que usted busque conmigo en 1 de Samuel, capítulo 17, de 1 de Samuel. Espíritu Santo. Vamos a ver algo interesante aquí, mire. David enfrenta a Goliat. Dice la Escritura, pues que, mire, versículo 5. Desde el verso 4 vamos a leerlo, mire. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat. ¿Tenía cuánto de altura? 6 codos. Número 6, número de hombre. Y mire, Goliat enfrenta a David con 6 armas, porque ese es el número del hombre, ese es el número de la bestia, del capítulo 13 de Apocalipsis. Goliat enfrenta a David con 6 armas. Vamos a ver cuáles eran. Verso 5 dice, traía un casco de hombre. Mire, 3 armas de defensa y 3 armas de ataque. Aquí están las 3 armas de defensa. Traía un casco de bronce en su cabeza. 1. Llevaba una cota de malla. 2. Verso 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce. 3. Vamos a dejar la jabalina ahí quieta. Ahora vamos a buscar el verso 45. Aquí están sus 3 armas de ataque. David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina. Goliat enfrenta a David con 6 armas. 3 armas de defensa y 3 armas de ataque. Son las armas del diablo. Ahora, David va a enfrentar a Goliat ¿con qué? ¿Que han leído el pasaje? ¿Con qué fue David a enfrentar a Goliat? Una honda y 5 piedras. También son 6, ¿verdad? También son 6, entonces. Una honda y 5 piedras, ¿verdad? Para enfrentar al diablo no lo puedes enfrentar con su mismo número. Por lógica, por matemática, pues el 7 vence al 6, ¿verdad? Entonces David necesitaba una 7ª arma. Ahora, las 5 piedras tienen un significado. La piedra, usted sabe, que simboliza a Cristo. 1 Pedro 3:8 dice, acercándonos a Él, piedra viva. La piedra simboliza a Cristo. Las 5 piedras simbolizan 5 fases en el proceso del ministerio, pero eso lo predicó una vez el hermano Alexis. Si no lo predica acá otro día, bendito sea el Señor. Entonces, David tiene una honda y 5 piedras. El número de Dios es el número 7. Él necesitaba una 7ª arma. Enseña la Escritura que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. David se le para a Goliat enfrente. Goliat tenía sus 6 armas: su casco, su cota de malla y sus grebas en las piernas. 3 armas de defensa: espada, lanza y jabalina. 3 armas de ataque. Goliat se para con sus 6 armas. David se le para enfrente con su honda y sus 5 piedras.
Entonces ahí es donde está la victoria. David sacó el arma número 7, la séptima. Le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti. De la séptima arma, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos. Tu cabeza cortaré y tu cuerpo se la daré a las aves del cielo. Aleluya, Lord. Vamos hablando de que Abraham le dijo a sus siervos: espérenme aquí, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Confesó la palabra. Y así sucedió, como Abraham dijo: subió, adoró y regresaron. Tal cual como lo profetizó. David se le paró al gigante: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Jehová te entregará hoy en mis manos, y tu cabeza cortaré y tu cuerpo se lo daré a las aves del cielo. Y sucedió tal cual como lo confesó. Por eso, hermano, todo lo que tú confieses te será hecho, porque la palabra tiene poder. Si usted confiesa que está mal, que le va mal, pues te va a ir mal. Si usted confiesa que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues todo lo vas a poder en Cristo que te fortalece. Entonces, David sacó la séptima arma. Jesucristo tiene el nombre que es sobre todo nombre. Y a su nombre, bendito sea el Señor nuestro Dios, que nos sostiene con su grande amor y misericordia. Usted sabe que las 7 cabezas del capítulo 13 de Apocalipsis, estamos diciendo que el número 7 simboliza ¿qué? La plenitud, pacto, juramento. El diablo imita las cosas de Dios, pues el diablo también tiene pactos con los suyos, también tiene juramento con los suyos. Las 7 cabezas simbolizan la plenitud de la sabiduría diabólica. Las 7 cabezas. Esto es simbólico, esto es una figura retórica. Las 7, no es que literalmente el anticristo va a aparecer como una bestia con 7 cabezas, en forma literal, no. Es en un sentido figurado, en un sentido simbólico. Las 7 cabezas simbolizan la plenitud de la sabiduría diabólica. Ezequiel 28:3 dice a Satanás que tú eres más sabio que Daniel. Ningún secreto te es oculto. Santiago 3:15 dice: porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Bendito sea el Señor. Los 10 cuernos simbolizan poder, dominio. El cuerno en la Biblia simboliza poder, simboliza dominio. Los 10 cuernos habla de 10 reinos, habla de 10 reyes, habla de 10 naciones, 10 países en el cual va a tener su asentamiento el gobierno del anticristo. Es lo mismo que en el capítulo 2 de Daniel, la escritura nos enseña que el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Cuando el hombre despertó, el asunto se le olvidó. Usted ha leído ese pasaje, Daniel capítulo 2. Daniel le interpreta el sueño a Nabucodonosor, una estatua cuya cabeza era de oro, su pecho de plata, después venía el vientre de bronce. Al final está 10 dedos en los pies, parte de hierro, parte de barro. Esos mismos 10 dedos o esos pies de la estatua del sueño de Nabucodonosor son los mismos 10 cuernos del Apocalipsis. Los 10 países donde el anticristo va a tener el asentamiento de su gobierno. Bendito sea el Señor y a su nombre. Gloria. Aleluya. Daniel 2:31 al 35. Capítulo 7 de Daniel también habla acerca de estas bestias. Usted lo puede escudriñar bastante en su casa. Les recomiendo leer este capítulo 2 y este capítulo 7 del libro del profeta Daniel, que más o menos hacen referencia a lo que es la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis
y al capítulo 17, que habla del misterio de la gran ramera. El número 6 es el número de hombres. En la tierra han existido 6 grandes imperios. Primero, el primer gran imperio que hubo en la tierra fue el imperio de Egipto. Acuérdense, en los tiempos de José, cuando en la tierra hubo hambre, cuando solamente en la tierra de Egipto había alimento. Egipto se enriqueció mucho, debido a que era el único país que había alimento. Entonces, Egipto fue el primer gran imperio que hubo sobre la tierra. Luego vino el imperio asirio, tercero el imperio de Babilonia, cuarto el imperio persa, rey Ciro, rey Darío, rey Jerjes, Artajerjes. El quinto el greco-macedonio, con Alejandro Magno a la cabeza. Y el sexto gran imperio, que fue el imperio romano. Bendito sea el Señor. Le invito a buscar en la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 10, verso 14. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Santo. Vive Dios. El 666 en el Antiguo Testamento. Primera de Reyes 10, 14. Dice así la escritura. Mira, está hablando de la apostasía de Salomón. Santo. Este capítulo 10 de Primera de Reyes hace referencia al periodo de apostasía del rey Salomón, cuando el rey Salomón se postró ante los Baales, ante los ídolos de las naciones paganas, cuando pecó contra Dios. Entonces dice el verso 14, mire, el peso del oro que tenía de renta cada año era ¿cuánto? 666 talentos. ¿Usted cree que esto está escrito aquí por casualidad? No. En la Biblia nada está escrito por casualidad, amado. Todo lo que el Espíritu Santo inspiró y reveló a estos hombres que escribieron la Escritura tiene un propósito. Nada está escrito por ponerlo, por rellenar. Todo tiene un propósito. Mire, el peso de renta que recibía Salomón cada año, 666 talentos de oro. Esta riqueza, esta fama, hizo que Salomón apostatara de Dios. Recuerde que el 666 es número de apostasía. Entonces, esto sucedió en el Antiguo Testamento, por eso es llevado al Nuevo Testamento. Por eso Juan lo describe como el número de la bestia. Porque es número de hombre, porque es número de apostasía, porque es el número del anticristo. Bendito sea el Señor y a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. El número 6, falta, imperfección. El número 6 es número de hombre. Esto demuestra el estado triste de lo incompleto del hombre. El hombre fue creado el día sexto. Ya leímos acerca de los 666 talentos de oro. Ahora, la ley. Cuando usted lee el Pentateuco, cuando usted lee los libros de Levítico, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Dios le dio instrucciones a Israel acerca de un rey. Le dijo, cuando pongas sobre ti un rey, él no podrá aumentar para sí sus riquezas. Salomón empezó a recibir 666 talentos de oro por algo que está escrito. Bendito sea el Señor. Mi alma adora a Dios. Le adoramos, Señor. Glorioso. Le damos toda la gloria. Glorioso tú eres, mi rey. Aleluya. Bendito sea el Señor. Estábamos hablando de la estatua del rey Nabucodonosor. Daniel capítulo 2. Vamos a buscar ese pasaje en Daniel capítulo 2. Vive el Rey de Gloria. Gracias, Padre. Aleluya. Bendito el Señor nuestro Dios. ¿Vive o no vive? Vive. ¿Viene o no viene? Que viene, viene. Aleluya. Jesus is coming. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Daniel capítulo 2.
Alabado sea nuestro Dios. Bendito por todos los siglos. Perdón, hermano. Daniel capítulo 3, perdón. Daniel capítulo 3, versículo 1, miren lo que dice. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de ¿cuánto? 60 codos. Y su anchura, 6 codos. bendito sea el Señor. ¿Será que la hizo por casualidad? De 60 codos de altura y de 6 codos de anchura. Aquí llevamos 2 6, ¿verdad? Vamos a ver dónde está el otro 6, porque es 6, 6, 6. Bendito sea el Señor. Mire, el rey Nabucodonosor hace construir una estatua. Acuérdense que en el capítulo 13 de Apocalipsis, ¿qué va a hacer el falso profeta? Una estatua del anticristo, y va a infundir en ella aliento de vida y hará que todos los moradores de la tierra adoren a la estatua del anticristo. Nabucodonosor hace una estatua de oro, 60 codos de altura, 6 codos de anchura. Bendito sea el Señor. Vean lo que nos falta un 6 ahí para completar 666. Veamos qué dice versos 4 y 5. El pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos y naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Ahora, una estatua de 60 codos de altura, 6 codos de anchura, y aquí nos muestra el versículo 6 instrumentos, la orquesta del diablo. La bocina, 1, la flauta, 2, el tamboril, 3, el arpa, 4, el salterio, 5, y la zampoña, que no sé qué será, 6. Entonces aquí está el 666 en la estatua del rey Nabucodonosor, que es tipo y figura del gobierno del anticristo. Como dijimos al principio, estas son cosas que uno estudia y enseña por conocimiento, por revelación, por sabiduría, porque están escritas en la palabra, y porque todo lo que está escrito en la Biblia es para que lo escudriñemos, para que lo estudiemos y para que lo prediquemos. Pero nosotros no esperamos al anticristo, nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Nosotros esperamos la promesa de que Cristo ha de levantar a su pueblo, una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que no haya manchado sus vestiduras con el pecado. A eso esperamos, nuestro glorioso encuentro con el Señor amado. Eso es todo de mi parte, hermanos. Que el Señor les siga bendiciendo. Glorioso Dios. Nuestro pastor, hermano Juan Cruz. Bendito Dios. Glorioso Dios. Dios, Aleluya. oh Dios, alabado Jesús, vive. Te adoramos, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor, alabado Dios. Bendito sea, no tenemos nada que agregar, bendito sea el Señor. Solamente quiero decirles que cuando veníamos de camino, veníamos hablando acerca del anticristo, veníamos hablando del 666, veníamos hablando, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, sin saber lo que Dios tenía para nosotros. Gracias, Espíritu. Alabado Dios, bendito Jesús, aleluya. Yo traía un pensamiento, bendito sea el Señor, alabado Dios, aleluya, para exponerlo, pero ya que estaban los hermanos acá de ellos, pues mira, esto no se da todos los días. Glorioso Dios. Estos hermanos nos demuestran que nos aman así como nosotros a ellos, bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Nos están respaldando y nosotros también nos apoyamos a ellos, bendito sea el que vive para siempre. Así es que, iglesia, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús, bendito sea Dios.
Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, que podamos entender, oh Dios amado, alabado Dios, los misterios que hay en tu palabra. Bendito sea el Señor. Sabemos que tu palabra dice que lo revelado es para los hombres y lo oculto incumbe solamente a ti. Y tú nos revelas, Padre, lo que nos interesa y nos conviene entender. Bendito sea Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Así que Cristo viene pronto. ¿Cuántos lo creen? Amén. Cristo viene pronto, amados hermanos. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. Aleluya. Iglesia, alabado Dios. Tenemos que estar a pie. Tenemos que estar en pie de alerta. Vive el poder. Así como está Israel. Y tenemos que orar por Israel, hermanos. Bendito sea el Señor. Alabado Dios. Aleluya. Antes de despedirnos, acuérdenme por si se me olvidan. Tengo tantas cosas. Lo que menos tengo son canas, pero tengo tantas cosas en la cabeza. Bendito sea el Señor. Como personas sabias tenemos que orar por Israel. Amén. La persona que ora por Israel alcanza bendición.